Cualquiera pensaría que entre Japón y México no hay mucho en común, más allá del sushi de frijol o del taco de sushi. Pero el espacio de hoy está hecho para demostrar que desde la arquitectura, la espiritualidad, el respeto por la naturaleza y hasta en nuestras tradiciones somos más parecidos de lo que cualquiera pensaría. Acompáñenos a conocerlo. Nos encontramos en la calle 60 del centro de Mérida, muy cerca de Casa Vico, aquella casa con selva incluida, y de Casa Dos Sueños, esa casa con una escalera que parece sacada de un cuento de hadas. Esta es la primera propiedad que recorremos en donde verdaderamente no modificaron para nada la fachada. Y esto fue con una intención. Querían que fuera la calle y la ciudad quien decidiera la manera de dar la bienvenida a este gran proyecto. Y es que incluso podemos ver los vestigios del número telefónico de cuando estaba la propiedad a la venta. También podemos ver las instalaciones que quedaron prácticamente al descubierto con la intención de no modificar la fachada. Así que aquí no tuvieron problemas con el INAH. Y así como la fachada, también respetaron todos los árboles que se encontraron al momento de llegar a este predio. Inclusive hay algunos que atraviesan las recámaras de una manera tan particular que nos voló la cabeza. Ya van a ver en un momento más a qué nos referimos. Este espacio es una interpretación de un lugar zen en un lugar muy mexicano. Todo esto nace de la inspiración del dueño que en un viaje a Japón para combatir en un arte marcial se enamoró de la cultura y de la arquitectura, queriendo traer y fusionar el minimalismo asiático con lo rústico mexicano. Pero bueno, creo que ya hablamos suficiente de lo que hay aquí afuera, que no mejor vamos y conocemos lo que hay tras este muro. ¡Qué contraste! ¡Qué increíble! Ya desde esta pieza nos podemos dar cuenta del estilo que va a caracterizar a esta propiedad. Es una verdadera joya escondida de Mérida detrás de una fachada que no oculta los años que tiene. Nos recibe un espacio muy bien iluminado gracias a ese tragaluz que tenemos allá arriba, el cual no fue por coincidencia. Al momento de llegar a este predio se encontraron con que el árbol que tenemos aquí a un costado había tirado el techo y fue en donde decidieron mantenerlo de esta forma, simplemente resanarlo y darle este estilo que ilumina muy bien este espacio. Aquí incluyeron esta barra omakase para 8 personas con la intención de crear experiencias culinarias que busquen mezclar la gastronomía japonesa con la mexicana, acompañados de un chef que te va guiando a lo largo de esta experiencia. Tenemos que venir a vivirlo. Y hablando de mezclas, chéquense qué padre está ese anaquel que tenemos al fondo, en el cual vemos ese estilo rústico mexicano, pero esa parte simétrica de lo japonés. Me encantó. Y ahora sí, vamos a conocer el cuarto que tenemos aquí a un costado, en donde se vive otra experiencia culinaria. Estos dos espacios fueron inspirados en restaurantes tradicionales japoneses. En este otro nos encontramos con esta barra de teppanyaki, de la cual emana esta estructura de madera muy simétrica y en donde podemos ver diferentes tonalidades de madera, tanto en la estructura como en la barra. Y esto se debe a que utilizaron maderas de zapote, pero de diferentes épocas. Y al ser esta una madera tan resistente, es por eso que lo puedan volver a reutilizar. De hecho, esta igual es a prueba de termitas por su sabor tan ácido y la resistencia que tiene. ¡Eres un monstruo! Y es que en este sitio, además de venir a gozar de los espacios, también puedes venir a echar un rico ramen en donde te vas a encontrar con ingredientes poco convencionales, ya que hacen una mezcla entre ingredientes japoneses, mexicanos y yucatecos. Vale la pena probarlo. ¡Wow! Y por acá, ¡qué lugar! Bienvenidos a la nave Tadao Ando. Este espacio fue resultado de una mezcla de un tinglado japonés y una palapa, en donde vemos que utilizaron un techo con una estructura paramétrica de madera que a lo largo del día va proyectando sombras que le dan vida y dinamismo a este espacio. Y hablando de vida, ¿qué tal la vegetación que tenemos aquí alrededor? Está increíble. Y es que el objetivo de este espacio es ponernos más en contacto con la naturaleza, hacer un poquito de yoga y agarrar un poquito de vitamina D. Y de noche tenemos el espacio suficiente para albergar un buen evento. Aprovecharon la altura de los techos para incluir estas lámparas
lámparas colgantes de madera que vemos por acá, las cuales de noche también proyectan una iluminación texturizada padrísima. Desde aquí podemos ver los 3 accesos que tenemos a un costado del lado del que veníamos y estos otros 3 que nos conectan con la parte de las habitaciones. Y desde aquí podemos ver claramente que mantuvieron las paredes originales de este proyecto, las cuales únicamente resanaron y reforzaron con estos marcos con acabados de chucum que tenemos por acá y estas vigas de madera. En este caso utilizaron cedro, salami y zapote, maderas muy resistentes, y lo cual les permitió volver a utilizarlas. Y además lo que me encantó es que utilizaron una altura relativamente baja para que al momento de pasar hagamos reverencia hacia la zona un poco más privada en donde se encuentran las 10 habitaciones. Pero antes de ir para allá, vamos a conocer el pequeño cenote que tiene este hotel. Está increíble. Desde aquí ya vamos viendo lo que nos espera más adelante en el recorrido. En esta zona podemos apreciar claramente los 3 elementos principales que utilizaron en este proyecto. Tenemos las maderas duras reutilizadas, la piedra que tenemos en las paredes y también el chucum presente en el piso como en las escaleras. En esta zona utilizaron una construcción a base de polines, la cual genera este espacio de relajación con esta hamaquita. Bueno, la verdad está súper a gusto. Aquí tenemos a un costado esta piscina de 4.5 metros de profundidad que incluso por los colores nos hace sentir como si fuera nuestro propio cenote afuera de tu habitación. Está increíble. La temperatura del agua es algo fría por el tema de la profundidad, lo cual al momento de estar saliendo del temazcal jacuzzi en un agua caliente y meterte aquí genera ese contraste térmico que es toda una experiencia sensorial. Al rato no nos vamos a quedar con las ganas y lo vamos a comprobar. Y arriba mío tenemos esta estructura que conecta con la Master Suite, padrísima, ahorita la vemos, y que también es una plataforma de clavado. Para no quedarnos con las ganas, vamos a echarle un ojo. ¡Wow! Y es que qué mejor manera de aprovechar una piscina con 4 metros y medio que con una plataforma de clavados. Desde acá, nos está invitando prácticamente a saltar y a gozar de ese pequeño cenote. Pero antes, vamos a conocer la Master Suite. Qué bonita habitación. Y además de muy buenas dimensiones. Esta mide 4 por 7 metros. Vamos a abrir para tener un poquito más de luz. ¿Qué tal las puertas? Estas igual son reutilizadas y vemos estos postigos que permiten una mayor entrada de luz y también ventilación. Oigan, y miren qué buena habitación. Nos recibe de entrada esta bañera en la cual utilizaron un recubrimiento de chucum. Prácticamente se integra con el piso. Y aquí sí sacaron el cobre. Con estas tuberías, las cuales dejaron prácticamente al descubierto, pero que combina perfecto con los tonos madera que tenemos por acá. Está increíble. Y a un costado tenemos la cama, la cual es un poco más baja a lo que estamos acostumbrados en México. Esto fue inspirado en Japón. También vemos en la parte de atrás esa cabecera, que no me lo van a creer. Eso es un ropero, es la parte de atrás de un ropero, la cual únicamente barnizaron, dieron algunos retoques, quedó de esta manera. La verdad es que está increíble. Por frente se ve también muy padre. En esta zona incluyeron estos 2 lavabos, los cuales fueron hechos a base de concreto, están colados en sitio y que queda muy bien. Vemos de nuevo con la tubería de cobre, este espejo de madera y esa lámpara que tenemos acá, la cual nos da muy buena iluminación en este espacio y que tiene casi 3 metros de ancho. Está padrísima. Y aquí el ropero que les decía, súper bonito y con mucho estilo. A un costado nos encontramos con la parte más privada del baño. Prepárense, estamos a punto de transportarnos a otro sitio. ¿Qué tal? Está increíble, ¿no? Es como un baño prácticamente forrado de madera con estos acabados de piedra al fondo. Y las sorpresas aún siguen. Miren nada más, esta regadera doble, prácticamente como si estuviéramos al exterior, solo protegidos por esta palapa con su mosquitero. Incluso tenemos 2 regaderas para aprovechar este espacio también en pareja. Y las sorpresas no se acaban. Aquí tenemos esta terracita de relajación, ya sea antes de bañarnos o después, venir, recostarnos un ratito en esta hamaca, ya sea con un libro o con un cafecito, y simplemente disfrutar y adentrarnos en la naturaleza. Pero bueno, antes, continuemos con el recorrido, que hay muchos espacios más por descubrir. Oigan, mejor vamos por la vía rápida. ¡Ay,
¡Qué miedo siempre saltar al principio! ¡Qué experiencia! Les dejamos el link abajo para que puedan hospedarse aquí. Después de haber visto las dos maneras de bajar de la Master Suite, ya sea la aventurera o la convencional, llegamos a este espacio. Desde aquí podemos ver el pasillo del cual hicimos reverencia antes de entrar hace un momento. Y vean esto que nos encantó. Ya habíamos visto esto en otros proyectos, pero no de esta manera. Chéquense esto, lo cual cuelga de los bajantes pluviales y sirve para suavizar la caída del agua, pero de una manera más original. Lo habíamos visto con cadenas, pero nunca con cuerda. Y lo padre es que al pasar del tiempo se va deteriorando y agarrando esos tonos que armonizan muy bien con la madera. Está padrísimo. En todo este espacio utilizaron también gravilla para hacer permeable este suelo y al mismo tiempo cuidar los temas de mantenimiento, pero armonizar con los tonos que tenemos en toda la propiedad. A un costado tenemos esa terracita en la cual incluyeron esos camastros. Es un espacio ideal para relajarse después de echarse un chapuzón. Y del otro tenemos estas tres puertas en donde nos encontramos con los baños. Bueno, hay una cuarta que es la bodega, pero son los baños que sirven para dar servicio a esta zona. Oigan, ¿y se acuerdan que les comenté que había una experiencia sensorial en la cual cambiábamos de temperatura de frío a caliente gracias a ese jacuzzi temazcal? Bueno, pues este es el acceso que nos va adentrando a esa experiencia, a ese temazcal jacuzzi o también denominado Gruta de la Relajación. Vamos a conocerlo. La Gruta de la Meditación es una mezcla entre la experiencia de irnos adentrando en un cenote tipo cueva y los onsen japoneses. Estos lugares donde tienen baños termales y son prácticamente spas o espacios de relajación en Japón. Bueno, pues acá esta reinterpretación la lograron al reutilizar el aljibe que en algún momento sirvió para almacenar el agua de esta propiedad. Y es que de verdad es toda una experiencia el ir bajando, incluso irnos algunos metros bajo tierra para adentrarnos en un espacio como este, esta Gruta de la Relajación, este temazcal tipo jacuzzi. Bueno, vamos a echarle un ojo. Que se meta, que se meta. Vamos a meternos. ¡Wow! Con razón está nominado a uno de los mejores hoteles de México. Oigan, y si la Gruta de la Relajación no fue suficiente, también cuenta con su zona de spa. Vamos a verla. Este espacio que tenemos por acá, al cual nos va dando la bienvenida estos telares, los cuales también utilizaron en las habitaciones de una excelente manera, ahorita van a ver, pero que nos vamos adentrando a este espacio de relajación, wow, en el cual utilizaron estas estructuras, que es una reinterpretación de una palapa, pero esta es una palapa como si tuviera las manos orando. Esto es un tipo de estructura que se utiliza mucho en Japón. De hecho, hay un lugar que se llama Shirakawa-go, que es famoso por tener este tipo de estructuras, pero que tienen más de 250 años. Incluso la UNESCO ya lo declaró Patrimonio de la Humanidad. Por cierto, pronto se viene una ciudad, Patrimonio de la Humanidad, que vamos a estar recorriendo. Esténse pendientes. Este espacio está ideal para venir a tomar un masajito. Es que además, imagínense, con esa iluminación que de alguna manera está texturizada por los espacios entre la estructura y rodeado de naturaleza, hace de este espacio un espacio delicioso para venir a relajarse y tomar un masajito. Vamos a conocer el resto de las habitaciones, que cada una tiene su particularidad. Por acá nos encontramos con la zona de la piscina y de las habitaciones. Este patio busca simular la experiencia de ir caminando por los angostos pasillos de un barrio en Kioto o de alguna vecindad en la Ciudad de México. Si no conocen vecindades en la Ciudad de México, les dejamos una referencia. Todo este espacio está prácticamente cubierto por vegetación.
Es que aquí nos podemos encontrar desde árboles de tamarindo, de zapote o de ramón, los cuales hacen que esta sea una verdadera experiencia con la naturaleza. En el centro tenemos esta larga piscina o carril de nado, la cual recorre prácticamente toda esta sección con sus 12 metros de largo. Y además de noche se ve súper bonita gracias a la iluminación que le incluyeron. La mayoría de las habitaciones de este hotel se encuentra localizado en esta zona. Y una de las cosas que nos encantó fue el tono verde que utilizaron en las paredes, el cual consiguieron tras mezclar chucum con un pigmento mineral verde, obteniendo esto como resultado. La verdad es que se ve padrísimo porque no se ve uniforme, nos encantan esos acabados. Y por acá vamos a ver la siguiente habitación. Prepárense, que los árboles van a empezar a jugar un papel primordial en toda la construcción. Incluso en algunos se encuentran en medio de las habitaciones. Vamos a verlo. ¡Wow! A esto me refería cuando les dije que hay árboles en los cuartos. Pero antes, vamos a ver el baño. Este es el baño que sirve para dar servicio a esta habitación. Es un baño relativamente sencillo, pero con todo lo que necesitas. Aquí vemos de nuevo el uso de la tubería de cobre al descubierto, que parece como si fueran acabados de madera. Además, este baño los hace sentir prácticamente al aire libre, ya que respetaron al árbol que tenemos aquí a un costado, dejando esa apertura únicamente con la protección del mosquitero. Y ahora sí, es que miran nada más. Imagínense llegar a su habitación y encontrarse con este espectáculo. Está padrísimo. Bueno, este árbol ya se encontraba al momento de llegar a la propiedad. Fue ahí, con la intención de tener el menor impacto posible, que decidieron incorporarlos a la obra. Y cuando digo incorporarlos, es verdaderamente incorporarlos. Aquí podemos ver que en los bordes utilizaron estas mangas con las cuales permite que el árbol se siga desarrollando y al mismo tiempo nos protege de cualquier filtración de agua. La verdad es que está padrísimo. Ya lo que también nos contaron es que los árboles siguen creciendo y estos se han ido adaptando a las nuevas circunstancias. De hecho, desde aquí podemos ver cómo emanan de las azoteas los árboles que están en las otras habitaciones y se ven bastante saludables. Y probablemente habrán notado que el techo es poco regular. Bueno, este tiene cierta inclinación y el cual fue inspirado en la arquitectura japonesa. Aprovecharon la altura de estos techos para colgar o para instalar estas lámparas colgantes, las cuales son similares a las que vimos en la nave, pero ahora las recubrieron con esta bolsa de tela para difuminar un poco más la luz. Y esta que es mi parte favorita, esta terracita privada en la cual tenemos incluso esta bañera ideal para venir a relajarte. Vemos de nuevo estos elementos del cobre y la madera que armonizan perfecto. Es que miren nada más, imagínense un día de relajación acá con burbujas, una copita de vino y la naturaleza alrededor. Está increíble. Incluso tenemos el espacio suficiente para tener una mesita y una silla para venir a tomar ya sea un café o echar una buena lectura. Oigan, vamos a ver el resto de las habitaciones, que aún hay varios detalles más por enseñar. Vamos a verlo. Vamos a conocer otra habitación. Por cierto, no saben lo complicado que fue seleccionar las que íbamos a recorrer, ya que cada una cuenta con elementos que las hacen únicas. Esta, por ejemplo, tiene un árbol que prácticamente se funde con el muro divisorio de la pared con el vecino. O esta que tenemos aquí a un costado, la cual tiene una entrada o una salida más bien con una vista espectacular. Prácticamente desde aquí podemos ver todo el proyecto. O las de arriba, vamos a conocerlas. Estas son de mis favoritas. ¡Wow! Una sorpresa tras otra. Antes de conocer el cuarto, chéquense este baño. Este está prácticamente como si estuviéramos en el exterior. Es decir, como si nos tomáramos una ducha al aire libre. Incluso en medio de la naturaleza con este árbol que tenemos por acá. Y a un costado tenemos la parte un poco más privada del WC. Y ahora sí, chéquense este cuarto. Nos encantó la configuración que utilizaron acá. Este es muy similar a la que veíamos en la Master Suite, en donde tenemos esta tina que está frente de la cama y en donde ya me puedo imaginar unos momentos de relajación, bueno, increíbles. Y desde acá tenemos una vista muy similar a la que teníamos en la Master Suite, pero desde el otro lado. Desde aquí estamos frente de la piscina. Y si quisiéramos cubrirnos un poquito y no tener que mirar,
Tenemos también estas cortinas, las cuales están hechas a base de telares, como los que nos encontramos en la zona del spa. La verdad es que quedó padrísimo y armoniza muy bien con el resto de los acabados y decoración. Nos encantó. Vemos también elementos presentes en otras habitaciones, como el tema de la tubería de cobre al descubierto y el tema de las lámparas colgantes completamente cubiertas para difuminar la luz. Oigan, una recámara más, se las tengo que enseñar. No saben el color de las hojas que tienen los árboles adentro de ese cuarto. Vamos a verla. Cerquita. Les prometo que esta es la última parada, pero de verdad tengo que enseñarles esto. En esta habitación nos encontramos con este árbol que miren qué peculiar color tienen sus hojas. Estas son prácticamente transparentes y esto se debe a que el sol no pega tanto en esta zona. Me recordó muchísimo a mi amigo Jürgen, que normalmente nunca toma el sol. De igual manera nos encontramos en el baño con un árbol con un tono similar de verde semifosforescente que nos voló la cabeza y nos encantó. Creo que este sería mi baño favorito. Oigan, y si disfrutaron de este recorrido en el que fuimos descubriendo espacios únicos y vimos cómo la naturaleza prácticamente se integró al proyecto de una manera perfecta, no se pueden perder el siguiente video, en el cual utilizaron estos elementos de manera impecable. Y nos vemos la siguiente ocasión detrás del muro.